Hola clipetes, hoy tengo en la mesa del Clipset Lab un combate a muerte, bueno, mejor dicho, a vídeo, porque tengo aquí dos cámaras de vídeo que aunque tienen características diferentes pueden ir pensadas para un mismo tipo de usuario, así que vamos con la comparativa entre la DJI Osmo Pocket y la GoPro Hero 7 Black. Vamos con ellas. Puede que tú lo tengas muy claro, puede que sepas perfectamente qué tipo de cámara necesitas, o bien una GoPro, que es una cámara más aventurera, o bien una DJI Osmo Pocket, que es una cámara un poquito más versátil y más de videoblog. Pero puede que haya algunos usuarios que todavía tengan dudas sobre qué cámara es mejor para lo que quieren hacer. Bueno, pues sobre todo para ellos es este vídeo. Tenemos dos cámaras, como veis, muy diferentes. De hecho, lo que más nos llama la atención de primeras es el tipo de cámara, el formato, cómo está fabricada. Para comenzar, tenemos esta cámara, que es la DJI Osmo Pocket. Es una cámara más estilizada, pero lo que sobre todo llama la atención es su gimbal, un estabilizador mecánico de 3 ejes que hace que también sea una cámara más delicada. Otro de los detalles de construcción es que no es resistente al agua. Es resistente a salpicaduras, es decir, si le cae algo de lluvia encima no tendría por qué tener mucho problema, pero desde luego nada que ver con inmersiones. Y su peso es de 116 gramos, es decir, es una cámara muy ligerita. Curiosamente es el mismo peso de la GoPro Hero 7 Black, es decir, 116 gramos. En este caso nos encontramos con una cámara que está protegida frente a caídas, pero también a inmersiones, lo que lo hace una cámara pues más versátil para todos aquellos que quieren aventuras, es decir, que lo que van a hacer es utilizar una cámara sobre todo para deportes de riesgo. En este caso tenemos una cámara más compacta, no está tan pensada para que podamos sujetarla así, aunque desde luego no es incómoda, y de hecho nosotros la hemos utilizado miles de veces en esta posición, y puede que no sea tan ergonómica en un uso así a priori, pero el hecho de que sea sumergible hasta 10 metros de profundidad, pues tiene su punto para determinados usuarios. Ambas cámaras cuentan con pantalla de diferente tamaño, pero ambas táctiles. En el caso de la DJI Osmo Pocket tenemos una pantalla de poquito más de 1 pulgada, es una pantalla más cuadrada que se ajusta bastante bien al cuerpo. Es una pantalla que nos permite también poder vernos mientras nos estamos grabando. Lo único que tendríamos que hacer es deslizar el dedo y pulsar ahí. Con la cámara así podríamos vernos perfectamente mientras nos estamos grabando. Esto es una prueba con la DJI Osmo Pocket. Este es el ángulo de cobertura, así es como se escucha y así es como estabiliza cuando voy andando. Y esta es una prueba de la GoPro Hero 7 Black. Este es el ángulo de cobertura en el modo gran angular, así es como se escucha y así es como estabiliza. Pero también podemos utilizar la pantalla de nuestro móvil para poder encuadrar y poder ver nuestras escenas. Veis aquí que tenemos unos pines, pues son los pines que conectan con este adaptador. Y una vez conectado, conectamos nuestro smartphone, que puede ser iOS o Android. Y entonces ya podríamos estar monitorizando nuestra captura con la pantalla del móvil. Esta conexión es mediante conexión física, no es inalámbrica. Conectado, como veis, es un poquito más armatoste, le resta rapidez, pero sin embargo le añade algunas funciones. Por su parte tenemos la pantalla de la GoPro, que es más fiel a los colores reales, es más brillante y además también es táctil, como lo era la otra. Y por supuesto es más grande, como os comentaba antes, 2 pulgadas. Esta pantalla la podemos utilizar para poder monitorizar lo que estemos grabando, pero como nos estemos grabando a nosotros mismos no vamos a poder visualizarlo directamente, porque como veis la pantalla monocroma que tenemos en el frontal es una pantalla solo informativa de la cantidad de fotos que nos quedan, batería, etc. Pero si queremos realizar nuestra captura visualizándolo en una pantalla más grande, siempre podemos hacerlo utilizando la pantalla de nuestro smartphone, que puede ser o bien iOS o Android. Utilizando la aplicación podemos modificar cualquier tipo de parámetro de la cámara. Incluso también podemos visualizar cuáles son los contenidos que se han grabado. La verdad es que la aplicación esta es muy completa, como veis es inalámbrica y se conecta mediante Wi-Fi.
La Osmo Pocket tiene dos botones, uno que nos permite encender la cámara y el otro que nos permite grabar, el que tiene el circulito rojo. Cuando pulsamos el botón de grabación, el LED cambia de verde a rojo, mientras que la GoPro tiene este botón en la parte superior que permite activar directamente la grabación. Es una opción instantánea, muchísimo más rápida que la del DJI, lo que hace que podamos disponer de la captura de imagen en el momento, pero por desgracia se activa accidentalmente demasiado frecuentemente cuando la llevamos en el bolsillo. Y aquí tenemos otro botón, que este es el botón de cambio de modos y de encendido y apagado. Pero vamos, este botón de acceso directo la verdad es que es muy cómodo. Cuando le damos a grabar se encienden tres LEDs, este de aquí, este de aquí y este de aquí. De esta manera, independientemente de dónde tengamos colocada la cámara, siempre vamos a saber que estamos grabando, que es algo que es bastante importante porque muchas veces ese giro inesperado con la bicicleta a lo mejor solo te sale una vez, te tienes que asegurar de que lo estás grabando, porque si no luego ¿cómo se lo enseñas a tus amigos? No te van a creer si solo se lo cuentas. Y como parte de esta comparativa hemos probado las dos cámaras en una situación de aventura cotidiana, ir a IKEA. Ambas cuentan con interfaces táctiles desde las que se puede acceder a las diferentes configuraciones, no solo del tipo de contenido que se quiere grabar, ya sea foto, vídeo, timelapse, sino también de la configuración de lo mismo, como por ejemplo la resolución. Adicionalmente, cada una tiene determinadas funciones que son únicas de cada cámara. En el caso de la DJI tenemos una cosa que se llama Motion Lapse y que es obvio que la GoPro no lo tiene porque lo que hace la cámara es un timelapse pero con el cabezal en movimiento, es decir, que nosotros dejamos la cámara fija y entonces va haciendo una secuencia en timelapse mientras se va moviendo el cabezal capturando la secuencia de imágenes. Además, cuenta con Face Track, es decir, seguimiento de caras, que también lo hace utilizando este cabezal gimbal que se mueve como un cuello de gallina. Por su parte, la GoPro cuenta también con timelapse, eso sí, no en movimiento. Pero lo que sí que tiene es una cosa que se llama Time Warp, que es un timelapse estabilizado, porque es lo que la diferencia sobre todo de un timelapse normal y corriente, en el que la cámara lo que está es sujeta a un objeto que está en movimiento. Puede ser una sujeción a una persona, puede ser la cámara montada en una moto o en una bicicleta, por ejemplo, y lo que hace es una escena de timelapse muy chula y, como decía, estabilizada. La GoPro cuenta también con zoom, que se puede modificar en la pantalla táctil. Y tiene también la conectividad Wi-Fi para poder utilizar el teléfono móvil para configuraciones o para monitorización. Y también cuenta con algo que puede ser muy interesante para los creadores de contenido y es streaming en Facebook Live y en YouTube a través del móvil. Es decir, poder mostrar un vídeo en directo en estas dos plataformas. Eso sí, las dos cuentan con aplicaciones que autogeneran videoclips con los vídeos que hemos grabado y con música. Uno de los puntos más interesantes a la hora de decidirse por una cámara o por otra para muchos usuarios son los accesorios. En el caso de la DJI, los accesorios los podemos contar, pues casi os diría que literalmente con los dedos de una mano. Tiene muy poquitos accesorios, han prometido
alguno más, pero de momento es una promesa. Además, la DJI no cuenta con ninguna rosca para trípode. Si queremos ponerle un trípode o algo que pueda utilizar este tipo de conexión física universal, vamos a necesitar un accesorio que de momento está fuera de stock. Así que nos olvidamos de momento de la rosca de trípode. Sin embargo, la GoPro lleva muchísimo tiempo en el mercado y tiene infinidad de accesorios propios y de terceros, un montón de accesorios que hacen de esta cámara una cámara muchísimo más versátil. Tenemos aquí diferentes opciones, esta por ejemplo es para ponerla en la muñeca, un mando a distancia, etc. Vamos, que si lo que necesitamos son cosas súper concretas para poder colocar la cámara, porque nosotros vamos a hacer un deporte de aventura o queremos para un casco, queremos para lo que sea, desde luego la opción es una GoPro. Si no vamos a hacer deportes de aventura y lo que vamos a hacer sobre todo es utilizarla para llevarla en la mano, los accesorios nos van a importar menos, así que la opción podría ser también la DJI. Y ahora vamos con uno de los puntos clave, la estabilización. En el caso del Osmo Pocket está claro, cuenta con una estabilización mecánica que además podemos configurar en 3 modos. Un modo horizontal, un modo vertical y un modo multiángulo. De esta manera, dependiendo de lo que vayamos a grabar, podremos utilizar un tipo de estabilización u otro. La verdad es que la estabilización de la Osmo Pocket nos encanta y como además es mecánica y no electrónica, no recorta sobre el sensor. En el caso de la GoPro, la estabilización es muy buena, no es mecánica, sino que es electrónica. Las dos cámaras son muy buenas estabilizando, cada uno en su estilo, solo que la DJI además nos permite cierto carácter cinematográfico con paneados suaves. Autonomía. En el caso de la DJI Osmo Pocket nos encontramos con una batería de 875 mAh. Punto negativo de la batería, que no es extraíble, así que si nos quedamos sin batería tenemos dos opciones, o ponerla a cargar y esperar ahí a que se cargue, o utilizar un power bank y tenerlo en la mano mientras seguimos grabando, algo que no es especialmente cómodo. La autonomía aproximadamente es de unas 2 horas, pero por supuesto depende siempre de muchísimos factores. Además, al tener una pieza mecánica, cuanto más tenga que funcionar esta pieza mecánica, más consumirá. También depende de la calidad del vídeo, depende de muchísimos factores, pero como muchísimo 2 horas de autonomía. Por otro lado, la GoPro sí que cuenta con una batería extraíble. La batería además es de 1220 mAh y podemos tener hasta 2-3 baterías para poder intercambiarlas y así no tener que parar la grabación, poder poner nuestra cámara en el accesorio que estábamos utilizando y seguir con nuestra aventura. Ojo, que también podemos ponerle un power bank si queremos hacer una grabación más larga, un timelapse o cualquier cosa, pero a priori es una cámara que es mucho más versátil y nos da muchísimas más horas de libertad. Por su parte, tiene una autonomía que no llega a las 2 horas, también depende muchísimo de los factores de grabación de vídeo, etcétera, y podríamos decir que incluso teniendo menos miliamperios hora de capacidad, la DJI llegan a tener la misma autonomía aproximadamente. Pero si hay algo que creemos que es completamente crucial a la hora de elegir una cámara o la otra, es el objetivo de la cámara. Esta cámara cuenta con un sensor de 12 megapíxeles y un objetivo con una luminosidad f2 y un ángulo de cobertura de 80 grados. Con 80 grados de cobertura os podéis imaginar que las imágenes son muy diferentes a las que podemos capturar con una GoPro. Son, podríamos decir, menos espectaculares, menos aventureras. Tenemos que tener la cámara un poquito más alejada de nosotros o del objeto que vayamos a grabar. Pero sin embargo, pues bueno, ya sabemos que ese siempre va a ser el encuadre, no tenemos margen de error, y eso sí, un detalle que muchos puristas agradecerán es que tiene menos distorsiones en las esquinas. Por su parte, como bien sabéis, la GoPro juega muchísimo con los ángulos de cobertura. En el menú podemos ver 3 ángulos diferentes: lineal, gran angular o super view.
Ojo que estos tres ángulos no están disponibles en todas las resoluciones. En Full HD sí, pero por ejemplo en 4K solo tendríamos la opción de gran angular. Esto, unido con el zoom, nos permite una mayor versatilidad. El sensor cuenta exactamente con la misma resolución, 12 megapíxeles. Las dos cámaras además cuentan con una resolución máxima 4K a 60 fotogramas por segundo de grabación, aunque la GoPro en la resolución Full HD es capaz de grabar a cámara lenta a 240 fotogramas por segundo. Eso sí, las dos cuentan con modos de grabación a cámara lenta específicos. Si bien es cierto que debido al ángulo sus usos son muy diferentes. Ambas cámaras disponen de grabación en formatos RAW. En el caso de la DJI lo que tenemos es un formato RAW DNG, pero solo para fotografía, no para vídeo. En el caso de la GoPro lo que tenemos son formatos RAW tanto para vídeo con ProTune como para foto con RAW. Y por fin, ¿cómo son los resultados? Bueno, pues tenemos que decir que en ambos casos nos han gustado, solo que cada una tiene sus diferencias. En el caso de la DJI los resultados de los vídeos tienen colores más neutros, en el caso de la GoPro son más coloridos. En condiciones de poca luz, pues ambas se comportan por el estilo. Quizás la GoPro nos ofrece un poquito más de rango dinámico y detalle en las luces. Claro que a veces la GoPro lo hace a costa de incrementar el ruido. Si estamos hablando de distorsiones, en el caso de la DJI no tenemos prácticamente distorsiones y en el caso de la GoPro, si estamos utilizando el mayor angular, sí que vamos a tener distorsiones en las esquinas, y si estamos utilizando el menos angular, pues en nitidez, en términos de nitidez, se comportaría más o menos como la DJI. Con respecto al audio, ambas tienen ahí un poco de talón de Aquiles. Ninguna de las dos nos va a sorprender con los resultados de audio. En el caso de la DJI tiene dos micrófonos, uno que estaría en esta parte de aquí y otro en esta parte de aquí, que utilizaríamos sobre todo, utilizaría la cámara para reducir el ruido. La cámara realmente está pensada para que nosotros vayamos comentando mientras la cámara graba hacia el frente, o bien cuando nos estamos grabando a nosotros mismos, la cámara la pondríamos hacia nosotros y el micrófono también lo tendríamos frontal. En el caso de la GoPro tenemos tres micrófonos. Está pensada para que el audio pueda entrar independientemente de dónde esté ubicada la cámara. El audio tampoco es de lo mejorcito que tiene, pero sin embargo podemos ponerle un micrófono externo utilizando la conexión USB tipo C que tenemos por aquí. Así que lo que sí que podrían hacer ambas es mejorar el audio que tienen integrado en el cuerpo de las mismas. Como conclusión tenemos que la DJI Osmo Pocket es una cámara que está más pensada para personas que quieren hacer videoblogs. Tiene un precio de 359 € y además el estabilizador de imagen es muy bueno, y para videoblogs que eminentemente pues la gente va andando y quiere girarla y quiere hacer cosas un poquito más cinematográficas, pues la verdad es que es una cámara que viene muy bien. Por otro lado, la puesta en marcha es un poquito lenta, el hecho de que la batería no sea extraíble no nos gusta especialmente, y que no podamos hacer que la cámara sea un poquito más angular, pues tampoco nos apasiona.
pero sin duda alguna es una muy buena opción y que a nosotros la verdad es que nos gusta mucho y la sacamos muchísimo de paseo. Por cierto, que como la cámara es un poquito delicadita por el sistema gimbal mecánico que tiene, pues viene con una fundita así de apañar para poder llevarla encima y que no se nos estropee. Por otro lado, la GoPro es una cámara que sin duda alguna está más pensada para aventuras, no solo porque es una cámara más resistente a los fenómenos meteorológicos y también a inmersiones y también a un montón de cosas más, sino también por los ángulos de cobertura que tiene, que ofrece unas imágenes muchísimo más llamativas, además de que con los accesorios lo podemos colocar en prácticamente cualquier sitio. Quien dice aventuras quiere decir también viajes o cualquier otra situación en la que la cámara se te pueda caer, como por ejemplo llevarla en una bicicleta. Los precios son 399 € para el modelo Black, 299 y 199 para otros modelos que reducen un poquito las prestaciones como el Silver, que sería ahí el intermedio. Por su parte tiene el botón de grabación inmediata, que es súper práctico, pero que a veces se activa sin querer, y luego también podemos activar la grabación mediante comandos de voz que nosotros no utilizamos nunca. Pero oye, que puede que haya alguien que le encante hablar a la cámara. Un ejemplo de comando de voz que podría ser útil es cuando estás haciendo una ruta en bicicleta y quieres que la cámara se ponga a grabar y no esté grabando todo el tiempo. Pues entonces le dices que se active y se activa. Además, la GoPro cuenta con GPS y es capaz de grabar la ruta que estamos realizando. Y luego eso, en la grabación de vídeo queda muy chulo porque nos indica la ruta sobreimpresa en la imagen que nosotros hemos capturado cuando estábamos haciendo ese recorrido. Así que es muy divertido. Así que, ¿qué queréis que os diga? Que pensabais que os iba a solucionar la tarea, ¿verdad? Bueno, puede que algunos sí, pero desde luego si fuese yo la que ve el vídeo tendría muchísimas dudas, porque nosotros la verdad es que utilizamos las dos, cada una para cosas diferentes. La DJI Osmo Pocket nos la hemos llevado al Mobile World Congress y hemos grabado un montón de cosas con ella, y la verdad es que nos parece una cámara la mar de versátil y de chula, y por su parte esta GoPro la utilizamos muchísimo, pues por ejemplo para grabar debajo del agua, para ponerla en la bicicleta, en la moto, así que nos parecen las dos cámaras súper chulas y bueno, pues para cada tipo de usuario una cámara diferente. Así que hasta aquí la comparativa de estas dos interesantes cámaras de vídeo y nos vemos en el siguiente videorama.